Estimadas hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos de nuevo para abordar ahora la segunda clase sobre Macario el egipcio, que vendría a ser la 33ª del curso de Filocalía 2020. En esta ocasión me voy a referir a algunos párrafos que considero especialmente significativos del texto sobre la elevación del intelecto, que comienza en la página 296 del volumen tercero que editó Editorial Lumen en el año 2013 en Argentina. 296 es la página. Recuerden que esto forma parte de un texto mucho más extenso llamado Paráfrasis de Simeón Metafrasto. Tiene temas muy interesantes. Vamos a ver si podemos desarrollarlos. Dice Macario que Dios nos da la gracia según el grado de nuestra entrega. Dios nos da la gracia según el grado de nuestra entrega. Esta entrega involucra varios aspectos de nuestra vida. Me puse a estudiarlo cuidadosamente, lo más cuidadosamente posible, a qué se refiere Macario cuando habla de nuestra entrega. Y también qué quiere decir cuando en uno de los párrafos menciona que Dios se manifiesta a nosotros según el grado de desarrollo de nuestro espíritu o según el momento espiritual en el que nos encontramos. Entonces, aquellos acontecimientos que Dios usa para enseñarnos, para elevarnos, para seguirnos creando, como hemos dicho en otras ocasiones, esos acontecimientos van a llevar el signo de nuestra necesidad espiritual del momento. ¿Y por qué Dios nos da la gracia según el grado de nuestra entrega? Porque no quiere imponerse, no quiere invadirnos, quiere que abramos nuestro corazón desde nuestro margen de libertad. Entonces, si Él nos ve abiertos a su gracia, nos va a inundar de ella. En tanto nos vea reacios, nos la va a dar en esa misma cuota. Y esto no por una cuestión especulativa, ¿no? Dios no es como nosotros, que lamentablemente en las relaciones personales andamos evaluando y especulando cuánto vamos a dar en función de lo que estamos recibiendo. No es el caso de Dios, que se nos da siempre por entero. Somos nosotros los que permanecemos cerrados a su gracia. Pero volviendo al punto, ¿cómo podemos saber cuál es la entrega necesaria? ¿Cuál es la entrega que Dios nos pide a través de su voluntad manifestada para que así podamos hacernos vasos, recipientes de su espíritu? Un factor importante que destaca Macario, fíjense, es el tema de la alimentación del alma. Así como nosotros tenemos cuidado de qué alimentos introducimos en nuestro cuerpo, que estén en buen estado, que sean saludables, nutritivos, que estén bien preparados, es muy necesario estar atentos a la parte del alma que comprende, discierne el bien del mal y dirige nuestras acciones. Estar muy atentos a la parte del alma que comprende, discierne y dirige nuestra conducta. Y para que esta parte del alma esté despierta y no esté aletargada, no esté sometida a la inercia de la materia, nosotros tenemos que alimentar el alma con nutrientes adecuados. Acá hay un punto importante. ¿Cuáles son los nutrientes del alma, los alimentos del alma o de psique?
las impresiones, las percepciones a las que nos exponemos. Estas percepciones también son los pensamientos que atendemos, pero particularmente aquellas percepciones que provenientes del mundo nos quieren invadir y nosotros consentimos a que penetren en nosotros. En el momento actual, por ejemplo, las noticias. ¿Qué noticias dejamos que entren a nuestra alma? ¿Y en qué grado? ¿Y para qué las dejamos entrar? ¿Y qué películas miramos? ¿Qué estímulos dejamos que se impriman en nuestro interior? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿A qué le prestamos atención? Y cuando estamos sumidos en los pensamientos, esto es, cuando los atendemos, nos damos cuenta que muchas veces seguimos pensamientos vanos o dañinos, o por ejemplo, como enfatiza Macario, pensamientos acerca de nuestro pasado y de nuestros pecados del pasado. Una norma que me parece excelente, una regla de vida que recomienda, es no atender a lo pasado. No enredarnos en los viejos pecados, ni siquiera para recordarlos. Una vez arrepentidos y habiendo orado por su transformación, centrarnos en el presente y en todo caso en el futuro que deseamos de mayor unión con Dios. Una práctica que a mí me sirvió mucho, me sirve mucho y que me fue sugerida con mucho énfasis, era de que apenas cayera en cuenta de que estaba atendiendo hacia algún pensamiento que iba hacia el pasado, cortarlo de plano, inmediatamente. Todo lo que se refiere a nuestro pasado, como habitualmente lo identificamos con nuestra identidad, algo que es totalmente falso, pero así lo creemos, así estamos acostumbrados, como identificamos nuestra historia con nuestra identidad, les damos cabida. A esos pensamientos les damos cabida. Y solemos fundarnos en ese pasado, para bien o para mal. Bien, descartar esto de plano es una gran enseñanza que nos trae Macario, y no solo él en Filocalía. Nuestro grado de entrega. Dijimos que Dios nos da la gracia según nuestro grado de entrega. Yo anoté 3 características para que nosotros podamos evaluar cómo andamos con esto de la entrega. Uno es los alimentos del cuerpo y del alma. En cuanto al cuerpo, ya lo sabemos, la comida tiene que ser lo más liviana posible, no comer cosas pesadas que nos lleven a la inercia, al torpor, a la oscuridad. ¿Vieron que hay alimentos que nos dejan mucho más pesados? Sí, pesados físicamente, pero también mentalmente. También el alma nos pesa, porque todavía la tenemos muy ligada al cuerpo, muy identificados estamos. Entonces, ustedes van a ver que todos los monjes, las reglas de vida monástica, es muy frecuente que tengan reglas, prescripciones respecto de cómo hemos de alimentar el cuerpo. Más allá de las variaciones de época, de carisma y demás, siempre se recomienda no caer en los excesos, ni por mucha comida ni por poca. Ser moderados y que sea una comida sana, natural, no demasiado condimentada para que no nos alimente el deseo de más comida. Y después está el alimento del alma que recién mencionábamos. Así que ahí tenemos un criterio de nuestra entrega. ¿Con qué alimentamos cuerpo y alma? Otro criterio es la confianza en Dios y por ende la despreocupación con la que vivamos. Esto de la despreocupación suele poner en alerta a nuestro espíritu, a nuestra alma, nos pone en alerta porque
hemos quizá crecido educados de una manera en la cual la preocupación estaba bien vista. El ser personas que nos preocupamos del futuro, nos preocupamos por las cosas. Pero resulta que, así como nos la han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, la cultura en general, la escuela, la preocupación tiene mucho que ver con la falta de fe. La preocupación tiene mucho que ver con la falta de fe, con la falta de confianza y abandono en la voluntad de Dios. Entonces aquí también hay una cuestión de moderación. No se trata, en esta despreocupación que nace de la confianza y de la fe en Dios, no se trata de desatender nuestros deberes, sino de realizarlos como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios que hagamos nuestros deberes? Según la enseñanza evangélica. Esto es en el contento de los hijos de Dios, en la tranquilidad que nos da sabernos cobijados por el Padre, guiados por su Espíritu, y que en tanto pongamos lo mejor de nosotros para cumplir los mandamientos, está todo bien, como se dice hoy en día. Nuestros afanes, aquello por lo cual nos movemos, por lo que trabajamos y nos esforzamos, cuando nos hace caer en el ceño fruncido, en la contracción corporal, la tensión, cuando nos amarga la vida, cuando nos avinagra el ánimo, es porque hemos perdido la fe y la confianza en Dios. Este es uno de los grados más importantes de la entrega. Recuerden por qué estoy hablando de esto. Porque dice Macario que la gracia se nos da según el grado de nuestra entrega. Entrega que se manifiesta en la conducta según aquello a lo que atendemos, que es uno de los modos en que alimentamos el alma, y según el grado de nuestra confianza, fe y abandono en la voluntad de Dios. También dice Macario que el amor, el grado del amor a lo que se nos presenta. Ustedes habrán visto, como he visto yo en mi propia vida, que hacemos permanentemente diferencias. Permanentemente preferimos esto y rechazamos aquello otro. Entonces, nos vienen a nuestro camino, a nuestro presente, situaciones muy diversas. Situaciones en el plano de las relaciones humanas, en el plano de lo individual y en el plano que involucra nuestra relación con Dios. Los acontecimientos se van sucediendo unos a otros y mecánicamente nuestra mente y nuestras tendencias van separando lo que me gusta de lo que me disgusta, lo importante de lo no importante, etcétera, etcétera. Y sumidos en la mezquindad, ponemos de nosotros en aquello que nos interesa, degradando otras actividades, otras situaciones que no vienen a cuento según el propósito que nuestra mente nos hace creer que tenemos. Pero resulta que el único propósito de la vida humana, según Macario, es volver a reencontrarnos con nuestra naturaleza original, de la que hoy estamos totalmente ajenos, extraños. El Espíritu Santo nos resulta ajeno. Da él, Macario, el ejemplo de las vírgenes que tenían que esperar al esposo en la alcoba despiertas. Y ustedes ya saben que están cayendo en la negligencia, en la inercia, en el letargo, se durmieron y no estuvieron vigilantes para la llegada del esposo. En cambio, aquellas que permanecieron atentas al Espíritu pudieron recibirlo en sí. Esta atención, esta vigilancia, ¿con qué tiene que ver? Con que nosotros atendamos más a lo inmaterial en nosotros que a lo material. Que atendamos más a lo inmaterial, esto es lo espiritual,
que a lo material, corporal y carnal. No por una falsa oposición o por dividir arbitrariamente lo inmaterial de lo material, sino porque nuestra naturaleza original es espiritual. Hoy ya esto nos resulta totalmente extraño. Revisemos lo siguiente. En nuestro día a día, en nuestra jornada, ¿cuánto tiempo le dedicamos a lo estrictamente corporal y cuánto a lo espiritual? Por supuesto, la sociedad entera está orientada hacia lo corporal y esto nos influye. Y nosotros personalmente, ¿cuánto tiempo le destinamos al cuerpo? A preparar los alimentos, a lavarlo, a buscar lo necesario para comprar los alimentos, esto es nuestro sustento. ¿Cuánto tiempo pensamos en nuestro cuerpo? Queremos corregirlo, mejorarlo. No estamos criticando esto de por sí, estamos diciendo que lo comparemos con el tiempo destinado a lo espiritual. La oración, la reflexión, el cultivo de las virtudes, el estudio, la lectio, la Sagrada Escritura, la contemplación, las conversaciones espirituales, etcétera, etcétera. Si comparamos con honestidad nos quedamos muy sorprendidos. Y esto tiene consecuencias que por lo general no advertimos. Les doy ejemplos burdos que yo traté de armar basándome un poco en lo que voy entendiendo de Macario. Si ustedes le ponen a una vaca a comportarse como un perro o a la inversa, va a haber siempre una antinaturalidad en el comportamiento de este animal. Las cosas no van a funcionar. Si pretendemos que la hierba, el césped, se comporte como un árbol o a la inversa, esto va a ser totalmente forzado y antinatural. La hierba no va a crecer muy alto y el árbol no se va a quedar a ras del suelo. El punto es, con estos ejemplos simples y burdos que doy, que la persona humana, el ser humano, original y verdaderamente, es espíritu hijo de Dios. Y esto nos hace más inmateriales, más intangibles que materia tangible, carnal, huesos, carne, sangre, médula y otras sustancias que no vale la pena mencionar. Pero nuestra vida está totalmente invertida, totalmente al revés. Entonces nos pasa como a las vírgenes, que cuando el espíritu tocaba en su corazón, lo sentían extraño. Y aquellas que estaban vigilantes tuvieron que forzarse e ir en contra de lo que sentían que era ya su naturaleza. Es decir, estar apartados de nuestro espíritu, de nuestra naturaleza espiritual, nos resulta hoy lo natural. Es por eso que tenemos que esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades para abrirnos a la gracia y dejarnos transformar. Puede que la mente nos haga creer que toda la vida vamos a tener que esforzarnos y penar por esto, pero no es así. Esto es así hasta que se nos transforma nuevamente en verdadera naturaleza, en naturaleza original, lo que nos es propio, el modo en que fuimos hechos. Aquí todo el asunto es darnos cuenta de que estamos funcionando de un modo antinatural al modo en que fuimos creados. Es antinatural vivir para el cuerpo. Es antinatural olvidar lo espiritual en nosotros. Permanecer atentos todo el tiempo a las cosas y no a Dios, o a las personas y no a Dios. Da un ejemplo Macario que dice que, fíjense, cuando una persona se enamora,
y se casa. Este amor adquirido, cobra toda la importancia y a nadie le resulta extraño que abandone a los hermanos, abandone a los primos, se aleje de la casa de sus padres por este nuevo amor. Nos resulta lógico, pero nosotros no hacemos esto con Dios. No nos enamoramos de Dios. ¿Por qué no nos enamoramos de Dios? Yo aquí tomé nota de un pequeño proceso que me parece importante. Nosotros amamos más al mundo que a Dios. Las cosas, las personas o las situaciones las amamos más que a Dios. ¿Por qué? Y porque observando nuestro comportamiento nos vamos a dar cuenta de esto, por el tiempo que dedicamos, por el afán que le ponemos. ¿Y por qué no amamos a Dios? Porque no le conocemos. ¿Y por qué no le conocemos? Porque no tenemos trato frecuente con Él. Uno no puede enamorarse de quien no conoce. No se puede enamorar uno si no trata con esa persona. ¿Y por qué no tenemos trato frecuente con Él? Porque no lo percibimos. Para nosotros Dios es más una ausencia, o una idea, un concepto, o una ocasional luz que se dio en algún momento de nuestra vida por alguna experiencia especial. Fíjense este proceso que estamos describiendo. ¿Y por qué no percibimos a Dios? Porque estamos entregados a la materia. Porque desde muy pequeños se nos educó para creernos cuerpo. Y aunque doctrinalmente cualquier cristiano puede decir, no, por supuesto que somos el Espíritu, que somos hijos de Dios, que el cuerpo es nada más que una herramienta, en los hechos, en el modo en que vivimos nuestra vida, se nota y queda patente que nos creemos cuerpo. Mucho más nos creemos cuerpo que un espíritu. Permítanme repasarles brevemente este proceso. Nosotros amamos más al mundo que a Dios, a las cosas que a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo amamos? Porque no le conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no tenemos trato con Él. ¿Por qué no tenemos un trato frecuente con Él? Porque no lo percibimos, no sabemos cómo tratarlo. Y la oración que efectuamos, las más de las veces, es una oración discursiva mental y no una oración profunda que nos ponga en contacto íntimo con la presencia de Dios. ¿Y por qué no percibimos la presencia de Dios? Porque atendemos todo el tiempo a lo material. Cuando queremos elevarnos, nos damos cuenta que nuestros sentidos espirituales están apagados, oscurecidos. Los ojos del alma, los oídos del alma, no perciben, están como apagados, anestesiados. No podemos seguir el aroma de Dios, no podemos sentirlo con nuestro tacto espiritual, no podemos gustarlo. Por eso enfatizamos siempre con esto de los sentidos espirituales. Toda la antropología de Filocalía se basa en la división tripartita del alma y en la existencia de unos sentidos espirituales que es necesario despertar por una sinergia entre gracia y esfuerzo. Sin nuestro esfuerzo decidido que se expresa en tiempo, en anhelo y en profundidad de la búsqueda de la oración, la gracia choca con nuestra voluntad torcida, la voluntad que prioriza la carne. Bueno, ahí estamos un poco repasando cuestiones de Macario. Voy a cortar acá, ordenar las notas y seguimos. Muy bien. Continuando con la segunda clase sobre Macario el egipcio, yo recién les dije, revisé lo que había grabado y recién dije que según Filocalía y hablé de la división tripartita del alma. Es verdad, hay una división tripartita del alma también,
que tiene que ver con la voluntad, con el discernimiento y con la capacidad de comprender, que abordaremos en alguna otra ocasión. Pero me quería referir a la división tripartita del ser humano, a la concepción tripartita del ser humano que hay en Filocalía, en todo su trasfondo. Esto es cuerpo, mente y espíritu. A esa división me refería y quería corregirlo para que quedara claro. Cuando les hablaba del pasado y de la necesidad de dejar de lado nuestro pasado una vez arrepentidos, de no andar rumiando nuestros pecados a fin de que no se valga de eso el maligno o nuestras tendencias inferiores y volvamos a caer en lo mismo, Macario hace una mención especial que yo no quiero dejar de lado, dejar pasar. Y menciona, por ejemplo, el ejemplo de los sodomitas, el ejemplo de la gente que vivía en la época de Noé, en la época del diluvio. Enfatiza a los egipcios que oprimían al pueblo hebreo y también destaca al pueblo de Israel cuando mató a sus profetas, ¿no? Está dando 4 ejemplos en donde no había ni chispa de arrepentimiento, así lo menciona, ni una pizca de arrepentimiento en estas ocasiones, en esta gente. El arrepentimiento es esa conciencia del error que implica en nosotros la necesidad de un cambio de mente, de esa palabra griega que en estos ambientes se ha hecho famosa, que es metanoia, que implica un cambio de mente, un cambio profundo de mente. Macario destaca la necesidad de esta metanoia, de que aún en el peor de los casos siempre tengamos una chispa de arrepentimiento, esto es, darnos cuenta del error. Y como la etimología de arrepentimiento lo dice, sentir el pentos en el pecho, el dolor, la pena, la conciencia del error, de lo que estuvo mal hecho, y entonces tornarnos, darnos vuelta mentalmente, aceptar esto profundamente y cambiar la conducta. Cambio en la conducta que va a derivar de una verdadera comprensión de que hicimos mal. Si no somos conscientes de que nos equivocamos, de que elegimos el camino que no era adecuado, no habrá esta metanoia. Era una mención que quería hacerles. Yo les recomiendo que lean todo este subtexto, que como les decía empieza en la página 296 sobre la elevación del intelecto, porque no es demasiado largo. Termina en la página 307, no es demasiado largo. Si tuviera que destacarles algún párrafo sería el 64, el 66 y bueno, también el 69, ¿no? Especialmente, pero está todo muy bueno el texto. Bien, quería ahora en esta segunda parte de la clase meternos un poco en el tema de la oración y en el tema de la fe, porque resulta que cuando se trata de que queremos cambiar nuestra vida, de que queremos realmente volver nuestro rostro a Dios, queremos recordarlo de continuo, percibir su presencia, alinearnos con su voluntad, seguir la enseñanza evangélica, volvernos más virtuosos, no por un sentido egoico, sino porque al incorporar en nosotros espiritualmente las virtudes, nos hacemos más receptivos a la gracia. Cuando nos inundamos de estos propósitos, siempre terminamos hablando de la oración, porque la oración es la herramienta, aquello que tenemos más a mano para
para cultivar nuestro espíritu, para recibir la gracia. Es decir, todo lo que nos falta puede ser encontrado mediante la oración. Pero se nos dice en el Evangelio y en otras partes de la Escritura que la oración sin fe de poco vale. Está bien, es una actitud correcta, nos dirigimos hacia Dios, pero si no tenemos fe, no se ven los frutos. Y no hablemos ya de los frutos materiales, de quien pide beneficios materiales, sino de los frutos interiores, del hombre interior, los frutos espirituales. Y si no tenemos fe, entonces se dice pida la fe. Y ahí quedamos muchas veces en una especie de círculo cerrado del que no podemos salir. Pido la fe, pero como pido sin fe, ¿cómo me va a venir la fe? Y todo ese tipo de complicaciones que nuestra mente organiza sin nuestra voluntad realmente, lo organiza automáticamente. Entonces Macario, que tiene también un texto sobre la oración y que habla de este tema, nos da una enseñanza clara. Veámoslo con algún detenimiento. La oración es necesaria, a través de ella vienen los dones. Es decir, el hombre espiritual que somos, el Hijo de Dios, crece en tanto oremos, esto es, tengamos un trato cercano con Dios, y el ambiente necesario para que este trato sea real, sea cierto, y no sea una idea, es la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Nos llenamos la boca hablando de fe. ¿Qué es la fe? Un modo de verla es creencia más amor. Es decir, creemos en algo, pero creemos con amor, imbuidos de amor. Esto nos produce una sensación de certeza en el corazón. Una cosa es la mera creencia y otra es la fe, que es una creencia que está engarzada, como si de una joya se tratara, está engarzada en el amor. Vieron que los anillos muy costosos, tienen una base en la cual se engarza la piedra preciosa. Entonces, el amor es eso que permite rodear la creencia de certidumbre. Esta certidumbre, esta certeza se da en el corazón. ¿Cómo podemos llegar a eso? Yo tomé notas tratando de acercarme de a poco. Lo primero que podemos hacer, o algo que tenemos a mano, es encontrar la calidez en el corazón. Si uno tiene una chispa de fuego, si uno tiene un fósforo, un encendedor, uno puede iniciar un gran fuego. Pero tenemos que encontrar antes esta chispa. ¿Dónde encontramos esta chispa en el corazón? Miren, se puede recurrir al recuerdo de una experiencia o varias experiencias en las cuales hemos agradecido. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido agradecidos? ¿Se acuerdan? Que hemos dicho, gracias Dios mío por esto, sea lo que sea. Pero seguro que más de una vez hemos visto elevarse en nosotros un espontáneo agradecimiento. También podemos acudir al recuerdo de experiencias en donde hemos sentido vivo en nosotros el amor. Puede ser el amor a una persona, el amor a Dios, o simplemente al ver a lo mejor un paisaje en una mañana en el campo, o al despertar en la cama y escuchar los pajaritos, o al recibir el afecto de una mascota. En fin, todos tenemos ejemplos donde sentimos el amor, ¿no? Una calidez muy particular en el corazón. Y también momentos podemos recordar, evocar en nuestra vida,
donde tomamos contacto con una alegría profunda. Agradecimiento, experiencias amorosas de calidez del corazón o alegría profunda. Estas emociones nos permiten encender la chispa, dulcificar el corazón. Desde ahí tiene que partir la fe. Desde ahí nace la fe. No busquemos la fe por otra vía que no sea el calor en el corazón. De ahí tiene que empezar. De ahí tiene que empezar. Yo anoté, hay emociones que nos dicen lo que es la fe. Si uno quiere definir la fe, puede decir, por ejemplo, es la creencia junto al amor. Pero eso es intelectual. Hay experiencias íntimas que nos dicen, quizá de modo intransmisible, pero sí verdadero para cada uno de nosotros, lo que es la fe. Hay experiencias que nos dicen lo que es la fe. A mí me resultó particularmente útil, mi madre ha fallecido hace muchos años ya, más de 20 y algo, y yo les cuento esta experiencia personal porque no encuentro otro material para transmitirles con autenticidad mi propia experiencia personal de la fe. Cuando perdí a mi madre, como a muchos de ustedes puede haberles pasado, hubo también, además del sentimiento de pérdida, del dolor de la ausencia, etcétera, etcétera, también uno sentía cierta culpa, ¿no? Por sentimientos no expresados o por malos tratos que uno puede haber incurrido en ocasiones, cosas que se dejaron pasar y no debieron, etcétera, etcétera. Esto produce dolor en el alma. Y en ese dolor, a lo mejor en el llanto y en el recuerdo del ser querido, uno encuentra ciertas emociones que quizá de modo incomprensible nos vienen a dar la certeza de la trascendencia. Quiero decir, había algo en estas emociones, asociadas en este caso a mi madre, a un ser querido, había algo en esas emociones que me dejaba la certeza del reencuentro. Estas emociones tan particulares, personales e íntimas tenían un sabor que traía el aroma de la trascendencia y del reencuentro. En otras palabras, no podía ser, no puede ser, dice mi corazón, que en el futuro no haya un reencuentro con ella. Es decir, su inmortalidad y la mía se me hacían evidentes en el corazón. Espero haberme explicado. Fíjense ustedes cuántas de estas emociones tienen. A lo mejor muy pocas, pero bastan y sobran para darnos una fe que no nace de acá, sino de acá. Lo abordo de otro modo. ¿Tiene sentido la vida? Fíjense estas preguntas simples. ¿Tiene sentido la vida? ¿He nacido solo para morir? ¿He nacido para morir? ¿Soy esto que se va muriendo o va envejeciendo cada día? ¿O soy solo esto? Estoy en el mundo, he sido arrojado al mundo para sufrir. Estas preguntas nos dejan, si las respondemos desde el corazón, con mucha fe. ¿Por qué? Yo parto de esta base, que lo que yo voy a responder es lo mismo que van a responder ustedes en la intimidad de su cuarto, cuando estén haciéndose estas preguntas. ¿Tiene sentido la vida? Sí, la vida tiene sentido. No puede la vida no tener sentido. No puede no tenerlo. ¿Y en qué te fundas para decir eso? En lo que se siente acá. La vida respira sentido, está
colmada de sentido. Y todos podemos sentirlo. Nos damos cuenta. Si tenemos que explicarlo, dar una conferencia, fundamentarlo ante los científicos, no podremos, no importa. Pero todos sabemos que la vida tiene sentido. ¿He nacido para morir? No, de ninguna manera. He nacido para no morir nunca. Hemos nacido para no morir nunca. Ese propósito inmortal es la esencia del ser humano. ¿Soy esto que va muriendo cada día? De ninguna manera. Soy mucho más que un cuerpo. Mucho más que un cuerpo. Somos un espíritu destinado a la inmortalidad. Y también lo podemos sentir. ¿He sido arrojado al mundo para sufrir? No, he sido arrojado al mundo, mejor dicho, estoy en el mundo para crecer, para desarrollarme, para pasar por el mundo y terminar transformado. En todo caso, me oscurecí al estar en el mundo, pero estoy destinado a la luz. Y vamos a usar el mundo. Dios usa el mundo, nuestra experiencia humana en el mundo, para llevarnos a la luz. Estas preguntas son una excusa, si quieren un modo, un método, de ir tomando contacto con algo en el corazón, a lo que le llamamos fe, sin saber muy bien de qué estamos hablando. Pero quería, apoyándome en el texto de Macario, quería profundizar en esta cuestión de la fe, porque ustedes ven que en el Evangelio Jesús nos dice, en los apóstoles, que la oración con fe tiene un poder enorme. Y yo creo que ya nos hemos acostumbrado a dejar de lado un poco esos versículos, ¿no? Porque, claro, se dicen cosas terminantes. Con la fe todo es posible. La fe mueve montañas. Y ya nos hemos acostumbrado a que no cambian las cosas por nuestra oración. O a veces sí, pero la oración se nos ha ido desacralizando, secularizando como todo el mundo. Entonces, ya la fe termina siendo más un concepto, una idea, un anhelo. A veces se nos confunde la fe con la devoción. Y por eso es que he querido un poco tocar estos temas con estas preguntas y esta ejercitación. La fe es una chispa de amor en el corazón que nos inunda. Y podemos apoyarnos en estas preguntas y responderlas desde lo íntimo para encontrar la fe. En realidad, tenemos mucha fe. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios que somos vive y se alimenta de la fe, que es la experiencia de Dios en el hombre interior, en ese espíritu que somos. Vemos a ver si nos queda algo más antes de terminar. Bueno, hermanas y hermanos, ya para ir terminando esta 33ª clase, quiero leerles algún renglón del párrafo 64 de este texto sobre la elevación del intelecto, que dice así: quienes estén interesados en llevar una mejor vida cristiana, es necesario que antes cuiden con todo detalle la parte del alma que comprende, discierne y dirige, para que, habiendo operado exactamente el discernimiento del bien y del mal, y habiendo separado de la naturaleza pura las pasiones contra la naturaleza que se le introdujeron en ella, puedan vivir irreprensiblemente como gente a la que le interesa usar el ojo del discernimiento y es capaz de no rendirse a los impulsos de la maldad. Fíjense
qué parte interesante, puedan vivir irreprensiblemente como gente a la que le interesa usar el ojo del discernimiento y es capaz de no rendirse a los impulsos de la maldad, no rendirse a los impulsos de la maldad. En efecto, en el alma hay una voluntad por conservar incontaminados los miembros del cuerpo del daño de los sentidos. Conservar incontaminados los miembros del cuerpo del daño de los sentidos. Por mantenerse lejos de las distracciones del mundo y mantener protegido el corazón. Mantener protegido el corazón. Para que no se esparzan sus pensamientos por el mundo para que no se esparzan sus pensamientos por el mundo y de cercarlo al corazón por todas partes, cerrarlo a la preocupación y al placer dirigidos hacia la tierra. Párrafo muy interesante. Les termino con 2 renglones más cuando dice: cuando el Señor ve que uno vive de esta manera y que así se examina y se conserva a sí mismo, proponiéndose servirlo a Él con temor y temblor, también le concede el sostén de la gracia. Cuando se propone servirlo a Él, también le concede el sostén de la gracia. Yo siempre, cuando surgen estas palabras, como el temor de Dios y el temblor, yo lo interpreto en el sentido de reverencia, de sometimiento de amor, no tanto en el sentido de tenerle miedo a Dios, ¿no? Creo que es una traducción más acertada en el sentido que ustedes saben que de todo texto hay una traducción literal, ¿no es cierto? Lo que significa en el griego antiguo se traduce al latín, de allí al español, etc. Pero esa es la traducción literal. Los expertos, los traductores que saben mucho, nos dicen que la función de un traductor también involucra transmitir en la época actual el sentido de lo que aquel quiso decir en su época, porque van cambiando mucho los significados dependiendo del auditorio y del contexto cultural del momento. Entonces, una traducción es la literal y otra es también lo que se quiso decir y cómo eso que se quiso decir entonces se debe decir hoy. En mi humilde interpretación, y ustedes saben que no soy ningún erudito, cuando se habla del temor de Dios, creo que se está hablando mucho de lo que hoy en día le llamaríamos la profunda reverencia, la sensación de profundo sobrecogimiento ante el misterio de Dios, esa aura de lo sagrado que nos invade ante lo incomprensible, ante la profunda incognoscibilidad de ese que en palabras de Santa Catalina es el único que es. Así que bueno, ahí con Macario el egipcio quería terminarles, yo anoté 2 frases textuales también de algún otro párrafo que dice que así como el alma abraza al cuerpo en todos sus miembros, fíjense, así como el alma, dice, abraza y penetra al cuerpo en todos sus miembros, no están separadas el alma y el cuerpo. Del mismo modo, Cristo nos abraza en cuerpo y alma si nos entregamos a Él. Cristo nos abraza en cuerpo y alma si nos entregamos a Él. Y finalmente dice que Dios mismo se hace visible a quienes le aman. Dios se hace visible a quienes le aman. Y esto no, volvemos, ¿no?, a esta cuestión de la especulación, no porque Dios especule, como hacemos nosotros,
diciendo, bueno, si me quieres, me dejo ver. Si me amas, me dejo ver. No, porque para poder verle hay que amarle, porque el amor es la contraseña, es la llave que nos permite advertir la presencia de Dios. Supongan, ustedes entran a un jardín. Si ustedes no aman las flores, probablemente ni las vean al atravesar un jardín. Es necesario tener un amor previo por la belleza de las flores para observarlas, para descubrirlas, a lo mejor una flor escondida, un poco detrás de otra planta. Entonces, para que Dios se nos revele, necesitamos amarlo. Y amarlo es, antes que nada, desearlo con todo nuestro corazón. Darnos cuenta que es la única fuente de plenitud que nos va a saciar realmente. Bueno, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos puede llenar el corazón de luz. Hasta pronto.